Vamos estudiando un tema que tiene que ver con los que predicamos la palabra. Y el tema es que el predicador debe estudiar diligentemente. Comenzamos con 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 16. Pablo dice, ocúpate, no descuides el don que hay en ti, ocúpate, ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los evangelistas ahora no tenemos el don del Espíritu Santo. Nadie. Si alguien profesa tener algún don del Espíritu Santo, es un falso maestro. Así es que no somos como Timoteo. Pero sí estamos enseñando y predicando la misma palabra que Timoteo predicó para salvar almas y para edificar la iglesia. Entonces, esto indica que podemos comprender y enseñar la palabra de Dios. Ahora, si aún el don espiritual de Timoteo podía descuidarse, cuanto más los talentos o habilidades o capacidades de nosotros se pueden descuidar. Y ese es mi tema, no descuidarlo. Deben ser utilizados al máximo. Deben ser desarrollados y nunca descuidados. Entonces, lo primero es estudiar. Hemos aceptado un cargo serio. Y no hay otra responsabilidad más seria que la nuestra. Porque el evangelista dirige muchas almas hacia Dios o hacia el otro destino. El mundo está lleno de falsos maestros. Jesucristo habló de esto en Mateo capítulo 7 y Mateo 15, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos hablaron, dieron advertencias contra los falsos maestros. Así es que quiera o no, toda persona tiene que estudiar por sí mismo, por sí misma. Pero sobre todo, los evangelistas. Timoteo se llama hombre de Dios. Y hermanos, el evangelista fiel, el evangelio que predica el evangelio de Pablo, el evangelio puro, el evangelio que Pablo predicó, es hombre de Dios. Es hombre de Dios. Para que se aprenda a honrar debidamente el ministerio de la palabra y para apreciar la seriedad y la dignidad de esta obra, recordemos que el predicador, el evangelista, se llama hombre de Dios. 1 Timoteo 6, 11 y 12, mas tú, oh hombre de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, adecuado, bien equipado. Es verdad que todo siervo de Dios se hace completo por medio del uso correcto de las Escrituras.
Pero en este texto la expresión hombre de Dios se refiere al evangelista. 1 Reyes, capítulo 13, verso 1, los profetas eran hombres de Dios. Y otra vez hago la distinción. Yo sé que ellos, los profetas, como también los apóstoles, eran inspirados. Y nosotros no, pero ellos dejaron la palabra inspirada. Es la que predicamos. Predicamos el mismo evangelio. Entonces, dice Pablo a 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y si no estudiamos, si no somos diligentes en el estudio bíblico y en preparar los sermones y las clases con mucho cuidado, usando bien la palabra, pecamos. Si estamos usando mal, como dice Pedro, habla de escritos de Pablo, que los inconstantes tuercen. Estudiar, estar seguro de lo que el texto significa, para no torcer ninguna escritura. El evangelista debe estudiar diligentemente porque él predica, como vemos en Hechos 20, versículos 20 y 27, estamos predicando todo el consejo de Dios. Un evangelio completo. ¿Y cómo puede hacerlo si no lo aprende? Si no lo aprende bien, no puede predicarlo. Ahora entonces, enteramente preparado, dice Pablo, enteramente equipado. Y eso requiere estudio, mucho estudio. La Biblia es el libro adecuado para lograr que seamos completamente idóneos como evangelistas. Si no estamos enteramente preparados, no es culpa, no es falta de las escrituras, es culpa nuestra. Y Dios lo sabe. Dios no quiere que ningún hombre de Dios esté preparado a medias. Tantas veces los predicadores dicen cosas que no son correctas, son ignorantes ellos. Ignorantes, no entienden la palabra y la enseñan mal. Y ellos darán cuenta a Dios en el día final. Es algo de mucha seriedad. Pablo usa el lenguaje militar. El soldado que sale a la batalla debe llevar toda la armadura de Dios y debe estar bien preparado en el uso de la espada. Dice Pablo que la espada de esa armadura del soldado es la palabra de Dios. Conviene leer, estudiar estos textos en Efesios capítulo 6. Vamos leyendo. Conviene en este estudio. Efesios capítulo 6 y Pablo comenzando con versículo 10. Él describe esta armadura. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que estamos hablando de asuntos espirituales. La iglesia es el reino de los cielos, ¿verdad? Y
en esa área de lo espiritual, desde luego, Satanás engaña a muchos. Y tenemos lucha contra Satanás y todas sus mañas, todas sus doctrinas falsas y tácticas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, este es Efesios 6, del 10 hasta el 17, y describe la armadura del soldado, y seguramente se aplica al evangelista, que debe estar bien preparado. Ahora, pregunta, ¿qué tan preparados estamos nosotros? Dice Pablo, examinaos. ¿Podemos defender la verdad en todo conflicto? Hermanos míos, ¿puede usted defender el evangelio puro contra las enseñanzas falsas? Doctrinas, evangelios falsos de los hombres en el mundo religioso. Hay tanto error enseñado y la pobre gente se engaña, la gente acepta enseñanza incorrecta por todo lado. Dicen que somos salvos por la fe sola, que el hombre no puede caer de la gracia, que el hombre nace pecador, que hay una elección incondicional y una infinidad de enseñanzas que no son Biblia, más bien son, como dice Pablo, doctrinas de demonios. Hermano, hay que estudiar porque usted necesita entender. Alguien dice, pues yo no quiero malgastar tiempo estudiando esas doctrinas falsas. Tiene que, quiera o no, usted tiene que ayudar a la gente que está atrapada en estos evangelios falsos. Si usted quiere rescatarlos, pues tiene que saber dónde están y cómo ayudarles. Hay que estar preparado en todo sentido. Entonces, pregunto otra vez, ¿podemos utilizar bien, dice Pablo, la espada del Espíritu de la palabra de Dios? Leamos siempre, hermanos, con mucho cuidado el libro Hechos de los Apóstoles, para observar que este libro habla del triunfo del Evangelio, de cómo el Evangelio, los apóstoles y sus compañeros iban por todas las naciones, venciendo el mal, venciendo al diablo, venciendo el error, venciendo religiones falsas. Tenían que combatir contra el judaísmo, tenían que combatir contra el misticismo, todas las filosofías paganas, y pudieron hacerlo porque estaban bien equipados con las escrituras. Y podemos hacerlo hoy día. Y el mundo está lleno de toda clase de doctrina falsa. Los apóstoles tuvieron que combatir, yo repito, el judaísmo, el paganismo, el gnosticismo. El gnosticismo era una herejía fuerte que tenían que combatir. Y pues toda clase de maldad. Ahora tenemos que combatir toda forma del sectarismo, el catolicismo, el mormonismo, el adventismo, el humanismo, todos los errores de los testigos, que son puros materialistas, que blasfeman contra Cristo, toda forma de
doctrinas, como dice Cristo, los mandamientos de los hombres. Y en vano, dice Cristo, en vano me honran con eso todo. Y aún entre nosotros, entre hermanos. Porque hay hermanos que están algo enamorados de doctrinas. Por ejemplo, hay hermanos que no están bien convencidos en cuanto al error del calvinismo y quieren enseñar ciertos aspectos de esa herejía. Pero, sea lo que sea, tenemos que combatir toda doctrina falsa. Entonces, también hay que combatir constantemente las prácticas mundanas, la negligencia, la indiferencia, el desaliento aún entre hermanos, desde luego. El evangelista tiene que ayudar a resolver desacuerdos entre hermanos, resolver en lugar de complicarlos más. Tiene que aconsejar a hermanos con problemas matrimoniales. Hay mucho de eso. Problemas también en cuanto al negocio o al empleo. Y aquí el gran problema es que tantos hermanos simplemente no pueden resistir la tentación de poner el negocio o el empleo primero y descuidan la asistencia. Descuidan por todo lo de la iglesia, aunque profesan ser cristianos. Y los evangelistas tenemos que hay que usar franqueza. Que Dios no acepta servicio secundario. Darlo primero, lo mejor. Buscad primeramente el reino de Dios. Porque Él no acepta otra cosa. Muy bien. Entonces dice en Hechos capítulo, a través del libro, que donde quiera que se predicaba el evangelio, dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, la palabra del Señor. Es porque los apóstoles, ellos estaban bien equipados. Decimos que ellos tenían milagros, hermanos. Aparte de eso, aunque el Señor les ayudó con esas señales para confirmar la palabra, pero después de confirmarla, la palabra tiene que ser enseñada, creída, aceptada, obedecida. Y es el trabajo de los apóstoles y el trabajo nuestro. Hay que distinguir entre lo que las señales eran para confirmar la palabra. Y tenemos la palabra bien confirmada. Ahora resta de que la prediquemos y que la practiquemos. Ok, entonces, el evangelista, siendo el hombre de Dios, él tiene que luchar fuertemente para evitar problemas en la iglesia, como Pablo habla mucho de disensiones y contiendas, y hay toda clase de división que siempre está amenazando a la iglesia. Y esto requiere que el evangelista esté bien preparado para enseñar la palabra de Dios, para combatir todo error y evitar divisiones en la iglesia. El hombre de Dios debe ser apto. Pablo habla de apto para enseñar, sin ser contencioso. Hay diferencia. Hay que estudiar esta palabra, contencioso, disensiones. Hay que estudiar. Estas son palabras que indican, que son obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21, son obras de la carne.
Y desde luego el evangelista, ¿no? Él no va a usar tales cosas. Él va a usar los medios enseñados por Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, el evangelista debe ser, desde luego, buen ejemplo de todo lo que él enseña. Él debe ser buen ejemplo, dice Pablo en 1 Timoteo 4 y versículo 12. Vamos leyendo esto. Pablo insiste que el evangelista, para comenzar, que sea buen ejemplo de lo que va a enseñar. 1 Timoteo 4, versículo 12. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. 1 Timoteo 4, 12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son cosas que enseñamos y enseñamos y enseñamos, y dice Pablo, para comenzar, sé ejemplo de eso. Tú, mostrarles lo que significa en tu propia vida. Hermanos, la iglesia requiere dieta buena. La iglesia requiere dieta buena, adecuada. Hay iglesias que reciben alimentación muy limitada. Y desde luego existe en tales iglesias, existe la anemia espiritual por falta de alimentación adecuada. Es cierto que cada miembro debe estudiar su Biblia en su casa. Es otro tema y desde luego merece mucho estudio y mucha enseñanza. Cada miembro estudiando su Biblia todos los días, claro. Pero, como quiera, el evangelista. Estamos hablando de la obra del evangelista, porque él enseña sermones, enseña clases, tiene estudios en los hogares y tiene que estar bien preparados. Aún hermanos que tengan estudios en su casa, muchas veces ellos necesitan la ayuda de un evangelista que haya estudiado ciertos temas más que ellos. Así es que aún para hermanos que tengan estudios en el hogar, ellos necesitan el apoyo y la ayuda de un evangelista bien preparado. La iglesia normalmente tiene servicios, ¿cuántas veces? 3, 4 reuniones por semana. Bueno, podría haber más y hay iglesias que tienen más. Hay iglesias que tienen reuniones pues, todos los días, pero en cada reunión debe haber predicación o enseñanza bíblica, material bien estudiado, bien preparado, que instruya, que edifique, que reprenda, que haga todo lo que el Señor requiere. Cuestión pues de que, tenemos 3, 4 reuniones, muy bien, pero ¿qué hacemos? En estos momentos preciosos de esas pocas reuniones, aprovechamos al máximo ese tiempo que tenemos. Hay mucha diferencia, hermanos. Estoy hablando a mis hermanos evangelistas, predicadores. Hay mucha diferencia entre el tener algo que decir y en tener que decir algo. Ya me toca. Tengo que, ¿qué voy a presentar? No. Uno ya está preparado y tiene algo y él está muy ansioso por enseñar lo que ha estudiado. Así debe ser. Así debe
Sale la congregación donde usted predica, sale la congregación de la reunión bien instruida, cada cosa enseñada, cada cosa tocada, salen bien edificados, salen mejor preparados para así hacer la obra, resolver problemas, cumplir tareas, aprovechar oportunidades. Evangelistas, hermanos míos, nos toca preparar. Otra vez, 2 Timoteo 3, 16, 17, la palabra preparado o equipado. Esa es la meta, ese es el propósito. Queremos que cada miembro esté bien preparado, bien equipado para todo lo que Dios requiera de él o de ella durante así toda la semana y toda la vida, desde luego. Y hermanos, aquí quiero mencionar los primeros rudimentos, los primeros puntos básicos del Evangelio son indispensables, pero el leche. La iglesia requiere más que leche. La iglesia requiere alimento sólido. Muy, pero muy importante. En primer lugar, no me entienda mal. Yo sé que hay hermanos que dedican mucho tiempo a estas cosas básicas. Y de acuerdo, yo estoy de acuerdo. La inspiración de la Biblia, la deidad de Cristo, el plan de salvación, los 5 pasos de obedecer al Evangelio, los 5 actos de culto, todo eso, necesarios, indispensables, pero son primeros rudimentos, cosas básicas, y hay que avanzar. Vamos leyendo el texto muy apropiado sobre estos Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, y vamos comenzando con versículo 12. Hebreos 5, 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. De eso estoy hablando. De esto estoy hablando. Leche, desde luego, indispensable. Claro. Yo sé que siempre habrá visitantes, habrá miembros nuevos, habrá jóvenes que están estudiando y aprendiendo, pero no puede el evangelista descuidar la congregación como congregación, como miembros ya que tienen tiempo en la iglesia. Ellos necesitan ser alimentados, necesitan alimento sólido. Así es que el evangelista tiene que tomar en cuenta leche y también el alimento sólido. No debe, siguiendo la lectura en Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia porque es niño. Tantas cosas que no puede hacer, no puede enseñar, no puede ayudar, no puede, por ejemplo, como ya hemos mencionado, que a personas que ya hayan avanzado en el Evangelio pueden ayudar a otros.
pueden animar y enseñar al hermano débil, al hermano que esté descuidando la asistencia o cualquier cosa, y enseñar a los inconversos. Pero dice que no, pues es inexperto en eso, porque todavía tiene leche él o ella, él mismo, ella misma. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es un punto de suma importancia. La palabra perfecto se usa. Pablo usa la palabra perfecto. Significa maduro. Maduro es la idea. Dios mediante, yo quiero continuar este estudio. Ahora, yo quiero limitarlo como los demás, como más o menos media hora. Pero este estudio para nosotros, evangelistas, es de suma importancia. Y Dios mediante vamos a continuar en otro estudio. Muchas gracias por su interés en este tema. Dios le bendiga.